Les doy la bienvenida a todos. Les cuento que Sebastián Ferreira es desarrollador.net hace más de 8 años. Él es profesor de nuestra empresa, en Intertron Education. Aparte da cursos oficiales de Microsoft hace también muchos años, así que bueno, los vamos a dejar hoy con él, que tiene toda la experiencia y conocimientos necesarios para que puedan disfrutar de esta charla. Les cuento que, bueno, al finalizar van a poder realizar todas las preguntas que crean necesario. Sebastián las irá contestando verbalmente, así que les pedimos que a medida que vaya avanzando la conferencia, si tienen dudas y consultas, lo vayan escribiendo. Mi nombre, les repito, es Florencia Asesores, yo soy la asistente de marketing del Grupo Intertron. Por cualquier cosa y dudas o consultas pueden comunicarse conmigo. Mi número de teléfono es 0351-422-7070. Me pueden encontrar en el interno 144 y ahí, bueno, también para colaborarlos por dudas o consultas. Los dejo con Sebastián, que dará inicio a la conferencia. Espero la disfruten mucho. Bueno, hola gente. La idea de la demo es hacer un sitio web en MVC. Vamos a crear un blog. Yo acá abajo ya lo tengo armado, ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. Acá lo tengo levantado en el Chrome. Básicamente es un sitio MVC donde uno va a postear, es un blog donde yo como usuario me voy a loguear. ¿Sí? Tengo un panel de administración que después se los muestro. Me logueo en modo admin y puedo cargar posts, comentarios, tiene fecha de creación, el usuario que cargó el post y demás. Todo en MVC. Lo que vamos a utilizar para manejar la base de datos es Entity Framework Code First. ¿Sí? Vamos a usar Entity Framework Code First habilitando migration, ¿sí? Para hacer migraciones. Y todo el estilo está manejado con Bootstrap. Así que la idea es ver un pantallazo completo de todo lo que pueden hacer, todas las herramientas que tienen para armar un sitio MVC, y es luego lo que se da en los cursos oficiales de Microsoft que damos acá. Hay tanto cursos de HTML5 como de MVC, y Web Forms, y C# y demás. Acá vamos a ver un pantallazo de todo, y luego les respondo todas las dudas que tengan, o la mayoría de las dudas, ¿sí? Yo el sitio ya lo tengo totalmente armado, pero como es una demo lo que vamos a hacer, tengo otro Visual Studio abierto acá abajo, ¿sí? Un Visual Studio 2013, en donde vamos a arrancar la demo de cero y vamos a ir creando todo, ¿sí? Primero la capa de datos, luego la capa de negocios y luego la interfaz de usuario con todo lo que sería MVC. Vamos a arrancar creando un nuevo proyecto, ¿sí? A través de, vamos a utilizar C# como lenguaje de programación. Primero vamos a crear una solución, ¿sí? En Visual Basic no, en C#, Order Project Types, vamos a elegir Visual Studio Solution, ¿sí? Vamos a llamar mi blog. Era la idea de la demo el día de hoy, crear un blog, ¿sí? Y vamos a dejarlo ubicado en algún lado donde luego nos acordemos. Yo estoy tirando todo en el escritorio. Demo inicial, ¿sí? Lo primero que hacemos es crear una solución en blanco. Una solución en blanco no es más que un archivo con extensión .sln, que adentro lo que va a tener es una referencia a cada uno de los proyectos que está utilizando para compilar. ¿Sí? Vamos a crear un poco de una estructura. Vamos a hacer una carpeta DAL para la capa de datos, Data Access Layer. Vamos a crear una carpeta para la capa de negocios, la Business Logic Layer, y vamos a crear un proyecto en MVC, pero bueno, eso lo podemos hacer un poquito más adelante. Primero arranquemos con la capa de datos. Lo que es la capa de datos, vamos a utilizar una class library en C#, ¿sí? La vamos a llamar myBlog Data Access. Ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero bueno, más o menos para seguir la idea de la demo. En este proyecto lo que vamos a tener es todo lo relacionado a Entity Framework. Entonces, básicamente, acá yo lo que necesito es una clase que la vamos a llamar directamente del proyecto que yo tengo creado. Add Existing Item.
Vamos a ir a este proyecto que yo lo tengo armado y directamente voy a cargar una clase que la voy a llamar MyBlockContext, ¿sí? Esta clase, fíjense, MyBlockContext, lo que va a tener es la estructura de Entity Framework, ¿sí? Va a tener un objeto DBContext, que es de Entity Framework, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar acá es Entity Framework Code First, ¿sí? Con Entity Framework ustedes tienen diferentes formas de manipular accesos a una base de datos. Tenemos Entity Framework Model First, Entity Framework SQL First y Entity Framework Code First, ¿sí? La versión Code First es la cual yo no tengo ni la base de datos creada ni un diagrama UML con todas las clases que voy a utilizar, ¿sí? O sea, yo no tengo ni el SQL ni un modelo. Directamente lo que hago es, como desarrollador, voy tipeando a mano todas las clases con sus propiedades que van a representar luego tablas y columnas en la base de datos, ¿sí? Entity Framework Code First lo que hace es generarme todo lo que sería mi acceso al SQL solo, sin que uno tenga que abrir el Server Explorer ni nada. Uno le pone la cadena de conexión al lugar donde quieren crear la base de datos y con eso es suficiente, ¿sí? Fíjense que la mayoría de las cosas acá están rotas, ¿sí? DBContext no lo encuentra, Database no sabe lo que es, no sabe lo que es un DBSet, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es, dentro de esta clase, que es la que va a utilizar Entity Framework, es instalar Entity Framework, ¿sí? Antes uno lo que hacía era buscar la DLL a través de Google. Ahora directamente lo que utilizamos es el Nugget Package. El Manage Nugget Package lo que es un manejador de paquetes. Yo directamente busco online el paquete que necesito, ¿sí? Tienen lo que son los paquetes instalados, los paquetes online, los paquetes a actualizar dentro de su proyecto, ¿sí? Uno lo que va a hacer es buscar online. Online busca dentro de Nugget.org, ¿sí? Todas las DLLs que están publicadas dentro de Nugget, ¿sí? Uno acá podría escribir la DLL que quiere utilizar, ¿sí? Por ejemplo, jQuery, Bootstrap, ¿sí? Angular, JS, lo que ustedes quieran. Fíjense que Entity Framework es la librería más descargada, así que es la primera que aparece, en la primera posición, ¿sí? Lo que más uno descarga de Nugget, ¿sí? Acá pueden ver por quién ha sido creada, cuál es el ID, qué versión es, ¿sí? Cuál fue la última fecha de publicación y demás, ¿sí? Entonces, uno lo que va a hacer es instalar Entity Framework dentro de este proyecto. Uno le da install y solo corre un wizard de instalación y siempre es importante que tengan en cuenta que vean qué versión están instalando, ¿sí? Porque Nugget se actualiza todo el tiempo. Uno puede estar trabajando con MVC 5, ¿sí? Y ya está la versión nueva en Nugget. O sea, el Visual Studio 2013 puede venir con MVC 5, por ejemplo, o directamente viene con MVC 5, pero uno a través de Nugget puede bajar la versión más reciente de MVC, que es la 5.2, por ejemplo, porque ya está subida la librería de MVC a Nugget y todavía no tienen la última versión del Visual Studio, por ejemplo, ¿sí? Me pregunta si quiero aceptar o no las reglas de licencia de Entity Framework y demás, le decimos que sí. Y esto comúnmente es rápido, siempre tengan en cuenta la conexión a internet que tienen y demás. ¿Sí? Para todo esto necesitan internet, ¿sí? Si no tienen internet no van a poder utilizar Nugget. A partir del Visual Studio 2012 ya pueden utilizar Nugget, ¿sí? Cualquier duda que vayan teniendo la van anotando en algún lado y yo luego al finalizar la demo se las intento responder, ¿sí? Fíjense que va a bajar la DLL de Entity Framework, ya la pueden ver acá a la derecha en el Solution Explorer, ¿sí? Y fíjense acá también pone un tilde verde de que este paquete ha sido instalado, ¿sí? Entonces yo lo cierro y la próxima vez que abro Nugget me va a mostrar ese paquete como instalado, ¿sí? Entonces fíjense que ahora dentro de Reference yo ya tengo Entity Framework, ¿sí? Ya me agregó la DLL. Sí, ya vamos a ver luego a dónde lo descargan el proyecto a ese paquete, se los voy a mostrar. Bueno, entonces fíjense que ahora ya la clase DBContext ya tiene sentido, ¿sí? Ya no es una variable no definida, está definida dentro del System Data Entity, ¿sí? Del Entity Framework. ¿Sí? Ya sabe lo que es database, set initialize, create database if not exists y demás, ¿sí? Bien, ahora lo que me falta definir son mis modelos. Para eso, por ahora, dejemos el Data Access, ¿sí? Y dentro de la carpeta de reglas de negocio vamos a crear otro proyecto que va a ser también una class library y lo vamos a llamar
my blog domain. ¿Sí? Vamos a darle OK, siempre en C#. ¿Sí? Acá uno lo que va a hacer es agregar la estructura de datos, que es la que va a utilizar tanto en la UI como para guardar los datos en la base de datos. ¿Sí? Entonces yo acá, para no tipear todo de vuelta, voy a volver a buscar los que yo ya tengo creados. Si vamos a domain, fíjense que acá yo ya tengo 4 clases que voy a pasar a explicarle. Básicamente lo que hago es representar lo que quiero guardar en una tabla del SQL a través de una clase, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a necesitar loguearme a mi sitio para poder agregar un post, entonces necesito un user, ¿sí? Ese usuario va a tener un nombre, un apellido, un email, un password, todo representado a través de propiedades, ¿sí? Public string, get, set. A su vez, yo el mecanismo de autenticación que voy a utilizar es form, ¿sí? Me voy a autenticar a través de formularios, porque este es un proyecto MVC, ¿sí? Y no voy a usar ni SQL Membership, ni Active Directory para autenticarme, ni Simple Membership, ni Universal Provider, ¿sí? Directamente voy a usar un objeto custom, ¿sí? Este es mi usuario que hace herencia de una clase base y de 2 interfaces, y principal e identity, que son las interfaces que yo necesito heredar para poder hacer autenticación, ¿sí? Para poder autenticarme con este usuario, ¿sí? La clase base, acá lo que uno hace es comúnmente es crear una clase que tenga propiedades comunes a todas las demás, ¿sí? Para no andar escribiendo todo el tiempo lo mismo. Como cada una de estas clases me va a representar una tabla en el SQL, yo sé que cada una de estas clases van a necesitar un ID como identificador único, ¿sí? Entonces, en vez de pararme arriba de posts o arriba de user y crear la propiedad ID, la creo en una clase base, ¿sí? Public id ID. Y lo mismo hago con propiedades que son comunes al resto, ¿sí? Si está eliminado o no ese valor, ¿sí? O cuándo fue la última vez que se modificó. Estos son variables de registro, ¿sí? Para saber tanto cuándo fue la última vez que se modificó algún dato, ¿sí? Y este borrado es un borrado lógico. Nunca se hace, o intenten nunca hacer borrados físicos a una base de datos, ¿sí? Si un usuario o el cliente a la noche se pone a borrar filas de una tabla a través de la interfaz de usuario y al otro día les dice que no quiso borrar todos esos datos, si se los pueden recuperar, ustedes o estaban haciendo un backup de la base de datos o no, y pierden toda la información, ¿sí? Entonces lo más común es hacer borrados lógicos, poner una bandera que diga si está borrado o no ese dato, y así luego lo pueden recuperar de nuevo, ¿sí? Sin hacer mucho trabajo, ¿sí? Así no pierden información. Nunca hagan borrados físicos de una tabla en un SQL si no es necesario, ¿sí? Si tienen un servidor con mucho espacio, no hay problema, ya está. Bien, entonces, eso con respecto a la clase base, tienen la clase usuario, tienen la clase post, ¿sí? Y los usuarios van a tener un rol de ser administradores o usuarios comunes, ¿sí? Un rol en sí es un enum, ¿sí? No me quise complicar mucho, así que directamente por ahora el rol lo dejamos como un enum donde podamos ser un administrador o un usuario común, ¿sí? Entonces, fíjense que mi estructura es limpia. Yo estas clases en sí las voy a usar tanto en la UI como en la capa de datos, ¿sí? Y luego, y nada de acá me dice que este user esté usando Entity Framework ni nada por el estilo. Es algo totalmente separado, está todo modularizado, ¿sí? Acá represento toda mi estructura de datos. A su vez podríamos crear más clases, ¿sí? Un post tiene comentarios, tiene tags, ¿sí? Si es infantil, si es deporte, ¿sí? Para poder buscar luego posts en el blog. ¿Qué más tienen? Tienen categorías, ¿sí? Tienen puntuación, si quieren ponerle puntuación al post, ¿sí? Pueden crear muchas más clases. Para la demo con esto es suficiente. Entonces, bien, ahora lo que voy a hacer es, dentro de mi capa, mi proyecto Data Access, le voy a hacer una referencia a ese proyecto, ¿sí? Adentro de la solución, busco My Blog Domain y le hago una referencia. Con eso, lo que vamos a hacer es que ahora tanto user como post se identifiquen acá abajo, ¿sí? Tanto user como post pertenecen a mi proyecto Domain, ¿sí? Bien, me está faltando un último proyectito
para ir terminando con Entity Framework, vamos a crear un nuevo proyecto en la class library. Este lo vamos a llamar myBlog data data annotation. Este es porque a mí me gusta, pero siéntanse libres de por el sí. Yo les voy a explicar para qué sirve este proyecto. Vamos a agregar un par de clases ya existentes. Vamos a ir a demo, a myBlog, en data annotation, vamos a agregar estas dos. Y le vamos a hacer una referencia a este proyecto, el de data annotation. ¿Sí? Entonces la capa de datos tiene una referencia al dominio y a este data annotation. ¿Sí? Esto por ahora lo vamos a comentar. Y luego lo vemos. Fíjense que lo que está haciendo este proyecto Data Annotation es a su vez modularizar aún más. Yo lo que le estoy diciendo es, por ejemplo, cuando... me faltan algunas referencias. System Component Model Data Annotation. Reference. Vamos a buscar a un assembly. Data. System Component Model Data Annotation. ¿Sí? Fíjense que hemos buscado DLL en otros proyectos, hemos buscado un paquete Nugget, ahora estoy buscando un paquete, una DLL dentro de la carpeta Assembly de mi sistema operativo. ¿Sí? Bien, y acá también me está haciendo falta Entity Framework. Entonces vamos a instalar también acá, o lo buscamos, o dejamos que lo busque solo. Entity Framework, install. Bien. Y vamos a hacerle una referencia. Add reference a mi proyecto domain. Bien, fíjense que ahora toma todo bonito. Vamos a ver si compila. La primera vez que compilamos, está compilando todo bien, sí, los tres proyectos compilaron de manera exitosa. ¿Sí? Bien, déjenme explicarles qué es lo que hace Data Annotation. Básicamente, fíjense, yo acá en mi domain lo que tengo es un usuario, es un rol, un post, ¿sí? Yo lo que les tengo que decir a mi Entity Framework es, por ejemplo, que mi ID es un identificador único, ¿sí? Y que se autogenera solo. Eso lo puedo poner a través de atributos arriba de la propiedad, lo que se denomina Data Annotations, ¿sí? System Component Model Data Annotation. O si a su vez quiero modularizarlo y que acá no se vea nada de Entity Framework, lo que hago es utilizar Fluent API. A través de Fluent API, fíjense que lo que le estoy diciendo tanto a la clase usuario como a la clase post, ¿sí? Es que el ID es una clave y es un identificador único y es requerido. Lo mismo se puede hacer con todas las propiedades. Si ustedes quieren crear for y key, si quieren poner campos que se autogeneren, que se autocompleten, que algo siempre valga true, que algo siempre valga false. Todo se puede hacer con Fluent API. ¿Sí? Data Annotation, que es comúnmente el que más se usa en MVC, hace herencia de Fluent API. ¿Sí? Fluent API es a través todo de propiedades, en vez de a través de atributos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos el rol, tenemos el post. Lo que vamos a hacer ahora es, en mi proyecto de Data Access, habilitar Entity Framework Code Fields Migration. ¿Sí? Eso es para que la base de datos se autogenere y cada vez que yo cambio algo en mi clase, por ejemplo, a mi usuario le pongo un campo nuevo gender, por ejemplo, el sexo del usuario, si es masculino o femenino, ¿sí? Ese campo nuevo lo que va a hacer es que explote mi aplicación porque me va a decir que mi clase se ha modificado con respecto a la tabla que está en el SQL. Entonces uno lo que puede hacer es habilitar migrations para que el Entity Framework actualice todo solo, a medida que uno le va diciendo a través de comandos PowerShell. ¿Sí?
Fíjense, les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es, acá abajo vamos a abrir la ventanita de el Package Manager Console. ¿Sí? Esto es lo mismo que uno hace con el Nugget a través de acá, el Manage Nugget Packet. Todo lo que uno acá hace a través de un wizard, lo pueden hacer acá a través de un comando de consola, ¿sí? A través de un PowerShell. Yo lo que voy a hacer es, veamos, me va a hacer falta decirle cuál es el proyecto de inicio, así que vamos a crear un nuevo proyecto en la solución. Vamos a crear nuestro proyecto MVC. Fíjense, para crear nuestro proyecto MVC, me paro arriba del template ASP.NET Web Application, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre, my blog, puntito, MVC. Una vez que creamos el proyecto, les dice qué tipo de template quieren seleccionar para este proyecto MVC. Un proyecto vacío, un proyecto, perdón, todavía no sabe qué es un proyecto MVC. Lo que sí sabe es que es un web application, ¿sí? Cuando le decimos que es un web application, nos va a preguntar, bueno, este web application, ¿querés que sea empty, que no tenga nada adentro? Bueno, si no querés que tenga nada adentro, decime si querés que tenga la estructura de carpetas de un sitio web form, de un sitio MVC o de un web API. ¿Sí? O a su vez, directamente se pueden parar arriba del template web forms, y fíjense que acá ya va a estar habilitado la estructura de carpetas de un proyecto web form, ¿sí? O sea, un web application, web form, o arriba de MVC, ¿sí? Yo lo que comúnmente hago es crearlo vacío, selecciono acá la estructura de proyectos MVC, y por ahora no vamos a crear un proyecto de unit test, ¿sí? Le vamos a dar OK. Entonces, me va a crear un proyecto vacío, pero con la estructura de un proyecto MVC, ¿sí? Un proyecto MVC es un proyecto que tiene un patrón de diseño, ¿sí? Que sigue el Model View Controller. ¿Sí? Eso significa que sigue una estructura de datos, ¿sí? Tiene separada la vista, los controladores y el modelo. Es totalmente distinto al concepto de lo que es un Web Forms, ¿sí? Aquellos que estén trabajando con ASP.NET Web Forms o no han visto nunca nada de MVC, el concepto es totalmente distinto, ¿sí? Acá lo que tenemos es un controlador que va a ser el encargado de responder nuestra petición a través de la URL. Si uno escribe una URL, localhost barra algo, ¿sí? Y el que va a interactuar con esa petición, el primero en interactuar con ella es el controlador. Ya se los voy a mostrar, ¿sí? Este controlador lo que hace es fijarse lo que viene como parámetro en la URL, buscar un método dentro de esa clase que cumpla la firma de la URL, ¿sí? Y ese método, ese action método, va a interactuar con la capa de datos o no y va a buscar una vista, ¿sí? Entonces fíjense que tienen controlador, model, view, ¿sí? Siempre van a tener separado toda la estructura así. Yo lo que voy a hacer ahora es, después vamos a ver bien el proyecto MVC, no se hagan problemas todavía estoy en la parte de Data Access, ¿sí? Todavía estamos con el Entity Framework, con el acceso a datos, ¿sí? Ya vamos a ir a MVC. Yo lo que voy a hacer acá en el web config es decirle la cadena de conexión que va a utilizar. Para eso de nuevo lo voy a robar del proyecto que ya traje armado. MVC, vamos a abrir el proyecto de web config. Abrir con. Vamos a abrirlo con el Notepad. Vamos a buscar la cadena de conexión. Pipiripipiripipim. O no, directamente voy a copiar este web config. Acá vamos a eliminar este web config y voy a cargar el que ya tengo. Existen ítem. ¿Sí? En este web config, en algún lado tengo la cadena de conexión. Bien, acá. Fíjense, aquí está el connection string, le ponen un nombre X, comúnmente acá le ponen el nombre del cliente para el cual están trabajando. Y fíjense que en el connection string, yo le estoy diciendo que use localDB. ¿Sí? LocalDB es una versión como el SQL Express, que ya viene con el Visual Studio. ¿Sí? O sea, no tienen que ni siquiera instalar el SQL Server Express. ¿Sí? Esta es una versión más liviana que el SQL Express, ¿sí? Pero sigue más o menos la misma idea. El archivo va a estar atachado
a mi carpeta appdata. Acá adentro, ¿sí? Mi base de datos, le ponen el nombre que ustedes quieran. Bueno, y acá estoy usando seguridad integrada, ¿sí? Pero básicamente lo que te estoy diciendo es que para crearme la base de datos del Entity Framework va a utilizar SQL Server Express, ¿sí? Perdón, va a usar un SQL Server, va a usar la versión LocalDB, ¿sí? No se crean que LocalDB va a reemplazar a SQL Server Express, van a seguir las dos corriendo a la par, ¿sí? Porque, por ejemplo, LocalDB tiene menos capacidad para la creación de una base de datos, ¿sí? O sea, pueden expandir menor cantidad de gigas la base de datos. Así que no son lo mismo. Siguen siendo como versiones free del SQL Server, ¿sí? Para este no existe, por ejemplo, un SQL Server Management. No tiene una UI para manipular el SQL, sino tiene un panel de herramientas, ¿sí? Bien, entonces ya tengo mi web config. Lo que vamos a hacer ahora es correr. Fíjense, mi proyecto MVC ha sido seteado como proyecto de inicio. Y yo ahora lo que voy a hacer es habilitar migrations dentro de mi proyecto Data Access, ¿sí? Para que Entity Framework, CodeFirst, funcione con migrations, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es habilitar, vamos a poner enable migration, y acá simplemente lo que necesita es setear como proyecto default a dónde quieren que corra este script, ¿sí? Y lo que va a hacer es buscar una cadena de conexión en algún proyecto seteado como inicio, ¿sí? En este web config. Porque siempre chequea si la base de datos ya existe o no y demás, ¿sí? Entonces vamos a habilitar migrations. Esto va a correr. Siempre usa internet porque es Nugget, ¿sí? ¿Ven? Está chequeando si ya existe una base de datos y demás. ¿Sí? Ustedes lo dejan correr un rato. Y listo. Acá me dice que CodeFirst Migration fue habilitado para el proyecto MyBlog Data Access. Vamos a minimizar esta ventanita. Entonces, fíjense, lo que ha hecho, por ahí nos han dado cuenta, es dentro de este proyecto Data Access, me ha creado una carpeta Migrations, ¿sí? Donde adentro me ha seteado un proyecto config. Este proyecto config lo que está haciendo es mirar mi objeto context. Mi objeto context es esta clase, MyBlogContext, que está haciendo herencia del Entity Framework DBContext, ¿sí? Esto yo lo puedo habilitar. Sí, bien. Entonces, fíjense, lo que hace este configuration, ¿sí? Cada vez que corre la aplicación, es chequear, ya se los voy a mostrar, dentro de la base de datos, por una tabla que se llama migrations, ¿sí? O sea, dentro de mi base de datos, ¿sí? Dentro de mi aplicación va a tener adentro de la base de datos una tabla que se llama migrations, y adentro lleva un historial de todo el código que yo voy modificando, ¿sí? O sea, yo hago todo a través de C#. No escribo ni store procedures, ni tablas, ni for y key, ni claves primarias, nada, ¿sí? Entity Framework CodeFirst va a autogenerar la base de datos para mí. Y yo a través de migrations la voy actualizando. Le voy diciendo, si acá a 10 días un cliente para una clase en particular me agrega 10 propiedades nuevas o elimina 3 propiedades, o sea, el cambio que ustedes quieran, eso representa un cambio en la base de datos, ¿sí? Porque yo estoy usando todo a través de entidades, ¿sí? Entonces yo tengo que actualizar la base de datos a través de migrations. Y ya está, no tengo que abrir el SQL, nada, ¿sí? Entonces, bien. Lo que vamos a hacer ahora es cargar nuestra primer migración. Para eso vamos a crear, fíjense, voy de nuevo al Package Manager y lo que le voy a decir es un add migration. Vamos a poner un nombre, initial create, y una bandera para ver lo que está haciendo. De vuelta,
toma un proyecto de inicio. Fíjense, yo lo que hice fue correr otro comando que es agregarme una nueva migración. A esta nueva migración la vamos a llamar initial create, ¿sí? Un nombre que yo elegí. Comúnmente se pone algo que lleve la palabra inicial, ¿sí? Y le puse la bandera -verbose para que me muestre los datos, para que me muestre qué está haciendo básicamente, ¿sí? Entonces, de vuelta se fija cuál es el proyecto de inicio, se fija cuál es el proyecto donde está seteado migration y crea una clase initial create, ¿sí? Entonces, fíjense, adentro de la carpeta migration me creó una clase initial create con una estampa adelante porque el auto genera, ¿sí? Y adentro de este initial create lo que ha hecho es básicamente leer mi estructura de datos, o sea, se ha parado arriba dentro de esta clase block context y se ha fijado las propiedades que están seteadas acá. Yo acá le estoy diciendo que va a tener una tabla users en plural y una tabla post en plural, que en sí son un dbset de usuario y de post, ¿sí? Entity Framework Model First y Entity Framework SQL First hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Autogeneran todo este código. Uno lo que está haciendo acá es hacerlo a mano. Yo estoy escribiendo todo esto a mano y le voy diciendo qué tablas quiero tener y demás, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes leen el código acá, cuando yo corra migrations, lo que va a hacer es crearme una tabla llamada post con sus respectivas columnas, ¿sí? Y crearme una tabla llamada usuario con sus respectivas columnas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que acá tienen una for key. ¿Por qué? Porque un post es creado por un usuario. Yo a este usuario lo llamé autor, ¿sí? Fíjense, eso está seteado acá. En el domain, mi clase post, ¿sí? Tiene una propiedad llamada user. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a crear un post, el que lo está creando en sí es un usuario, ¿sí? Entonces yo le digo quién es el autor de ese post a través de esta propiedad. Esta propiedad, Entity Framework, la interpreta como una for key, y está bien, porque lo que hace es una relación entre post y user, ¿sí? Una relación entre las dos tablas, ¿sí? De uno a muchos. Un usuario puede tener muchos posts, ¿sí? Entonces, fíjense, eso lo interpreta solo, yo se lo dije a través de propiedades, y él lo interpreta como una for key, ¿sí? Y fíjense que pueden hacer rollback, ¿sí? Cuando uno corre un migration, corre esta sentencia que está acá. Cuando hacen un rollback, lo que hace es ir hacia atrás, ¿sí? Entonces, fíjense que rompe la for key entre las tablas, rompe un índice que tiene creado y destruye las tablas, user y post, ¿sí? Entonces, a su vez pueden hacer rollback a una posición X de su historial dentro de la base de datos, ¿sí? Eso está bueno. Bien, entonces, ya tengo mi contexto, ya tengo mi... Lo que voy a hacer es modificar mi configuration. Fíjense, me voy a parar dentro de este proyecto Data Access, Migration. Voy a abrir este que está acá. Las notas. Voy a copiar esto y ya les muestro lo que hace. Fíjense, mi archivo de configuración es el que, acá no encuentra domain, creo que justo lo borra. Habría que haber borrado domain. Mi archivo de configuración lo que hace es buscar mi objeto context, ¿sí? Y se fija si yo tengo seteado, por ejemplo, acá pueden setear, habilitar migraciones de manera automática. Si uno pone en true esto, cada vez que el usuario consume mi aplicación, por ejemplo, si yo tengo un migration, acá una clase migration que me borra una propiedad de una clase y eso se propaga a la base de datos, lo va a hacer solo, ¿sí? O sea, nunca es recomendable que a nivel de producción tengan esto en true, porque eso significa que cualquier cambio que ustedes le hacen a cualquiera de estas clases, ¿sí? Si yo acá vengo y pongo una propiedad nueva, eso va y lo propaga a la base de datos, ¿sí? Con solamente consumir la clase user. Se da cuenta que la clase user está desactualizada en la base de datos y la actualiza solo, sin que yo le diga a través de un comando de consola que lo haga, ¿sí? O sea,
corre migrations de manera automática. Esto está bueno a nivel de desarrollo, ¿sí? Porque yo quiero jugar con la base de datos y autodestruirla todo el tiempo, ¿sí? Acá es mejor no hacerlo a nivel de producción para que no pierdan datos, ¿sí? Cada vez que corre un migration, ¿sí? Ustedes pueden crear un seed donde va a cargar datos por defecto en la base de datos, ¿sí? Fíjense que yo acá lo que hago es andar y crearme un usuario, ¿sí? Fíjense que el password no está encriptado, no lo hice para la demo, pero lo ideal sería que la columna password lleve una string encriptado de lo que es el password del usuario, ¿sí? Porque si no esto no es seguro, pero bueno, para lo que es la demo era suficiente. Y a su vez cargué algunos posts, ¿sí? Tengo 3 posts creados por defecto, ¿sí? Fíjense que acá le estoy pasando a cada uno de los posts el autor, que es el user que acabo de crear acá arriba. Este user se lo estoy pasando acá abajo, ¿sí? Entonces cuando yo corra mi base de datos, cuando yo corra mi update database, me va a autogenerar todos estos datos en la base de datos, ¿sí? Vamos a guardar los cambios. Y fíjense, lo que es escribir, decirle a Entity Framework lo que tiene que hacer, ya está. Yo ahora lo que voy a hacer es crear la base de datos. Entonces para eso me voy de vuelta al Package Manager Console. Y ahora fíjense, lo que voy a hacer es correr un update database. ¿Sí? Update database. De vuelta, siempre tengan seteado acá arriba el proyecto Data Access y siempre tengan seteado como proyecto de inicio el proyecto que tienen la cadena de conexión que ustedes van a utilizar en la aplicación. Entonces pongo update database menos verbose. Eso va a leer de nuevo toda la configuración que está seteada, ¿sí? Ahora se va a demorar un rato más porque está creando la base de datos. Fíjense que estoy usando localDB para crear la base de datos. Corre mi initial create. Fíjense que aquí hizo más cosas. Corrió mi initial create, entonces corre todas mis tablas. Como yo le puse de nuevo menos verbose, me muestra en pantalla todo lo que está haciendo. Si yo saco esa bandera no me muestra nada, ¿sí? Eso es para que lo vean en la demo. Y luego, fíjense que crea mi tabla migration, sin que yo le haya dicho nada. Esta es la tabla que me va a autocrear, ¿sí? Donde ve el historial de las migraciones. Yo lo que le dije que me creara fuera la tabla user y la tabla post, ¿sí? Pero a su vez me crea una tabla migration, me inserta una bandera, fíjense todos los datos que tiene acá. Esto es la manera en que Entity Framework Code Fields sabe qué es lo último que está actualizado en la base de datos, ¿sí? Y luego fíjense que el último todo lo que hace es correr el método seed. Entonces yo ahí hipotéticamente ya tendría que tener mi base de datos creada. Entonces fíjense, si yo me voy a MyBlog y habilito todos los archivos, que me muestre los archivos ocultos también, fíjense que dentro de RPData tengo mi base de datos, ¿sí? Yo le puedo dar doble clic, me la va a abrir en el Server Explorer, ¿sí? Y fíjense que si me pongo a mirar un poco el Server Explorer, yo ya voy a tener mis tablas Migration, Post y User. Fíjense que la tabla Post tiene una columna, Autor ID, que es el foreign key a la tabla User. Fíjense el ID que tienen las dos tablas. Este ID es el que tomó de acá, de mi clase base. Este git que está acá, vino y me lo tiró acá. Para cada una de las tablas, ¿sí? Porque cada una de estas clases hacen herencia de base, ¿sí? Y ya está, y yo no tuve que decirle nada, o sea, me lo hace todo Entity Framework Migration, ¿sí? Esta tabla comúnmente es mejor no tocarla, pero pueden chusmearla también, ¿sí? Tiene un Migration ID, que básicamente es el... bueno, fíjense que a su vez ya tengo datos. Si pongo Users, Show Table Data, en un momento me va a traer los datos. Bueno, la idea era mostrarles los datos que ya están cargados. Este Server Explorer suele ser medio lento, pero básicamente lo que yo creé, lo que yo tiré en el método seed, ya me lo cargo. Fíjense el usuario feed, fíjense el password que no está encriptado, ¿sí?
Ya me creó una fila por defecto sin que yo le diga nada. Y dentro de post debo tener todos los posts que ya se crearon por defecto. ¿Sí? Fíjense, tengo los 3 posts que yo creé por defecto y lo más importante es que tengo la foreign key de mi usuario, acá el último, que es el usuario que ya creé. ¿Sí? Entonces el sitio, como quien diría, ya viene precargado con un usuario y 3 posts por defecto, ¿sí? Con datos. Entonces, repasemos un poco lo que hicimos del lado de Entity Framework, ¿sí? Fíjense que no hemos creado tantos proyectos, hemos creado un proyecto Domain, un proyecto Data Access y un proyecto Data Annotation. Si Data Access es el que tiene todo lo que se refiere a Entity Framework, ¿sí? Mi DB Context, mi DB Set, ¿sí? Y acá adentro le digo que use la configuración del Data Annotation, ¿sí? O sea, para que sepa qué es lo que es una foreign key, que si se tiene que si es una identity o no en la tabla y demás, ¿sí? Y acá está mi cadena de conexión, ¿sí? Y luego tenemos cuando habilitamos Migration, tenemos el Initial Create, que es el que me va a crear la tabla, ¿sí? Luego el día de mañana yo lo que hago es crearme otra clase acá abajo de esta, o sea, mi carpeta Migration se va a llenar de clases a medida que va avanzando mi modificación entre las clases y el SQL, ¿sí? O sea, yo ya esta ya no lo uso más, se usa nada más que la primera vez que se crea la base de datos. Uno lo que puede hacer es un rollback de todo y jugar siempre sobre esta, pero uno lo que va a hacer es un historial. ¿Sí? Va generando clases a medida que va modificando algo. Eso después si quieren se los muestro. Pero entonces yo para habilitar, para que este proyecto Data Access utilizara Entity Framework Code First Migration, ¿qué fui haciendo? Primero, le instalé a través de Nugget Entity Framework. Luego a través del Package Manager Console, fíjense que lo que hice fue habilitar Migrations, luego agregué un Migration y luego corrí Update Database para que me cree la base de datos. ¿Sí? Esos fueron los pasos que fuimos siguiendo. Ahora vamos a agregar un par más de proyectos a mi capa de negocios, ¿sí? La idea es cargar lo que sería Service. Vamos a crear MyBlog Service y Contract. Vamos primero con Contract. MyBlog Contract. Vamos a ir a la carpeta de negocios. Vamos a crear un nuevo proyecto, también del tipo Class Library, y vamos a llamarlo MyBlog Contract. ¿Sí? Este proyecto adentro lo que va a tener son contratos, o sea, interfaces. Lo vamos a agregar a las ya existentes. Vamos a pararnos arriba de este y fíjense, voy a agregar 3 interfaces. Estas interfaces lo que están haciendo es decirme cómo me tengo que autenticar. Vamos a agregar de nuevo una referencia a domain. Add reference, myblog domain. ¿Sí? Fíjense, esta interfaz lo que dice es, tengo un servicio e-authentication que adentro tiene el loguear y el desloguear. ¿Sí? Y toman como parámetro el usuario que se está por autenticar. ¿Sí? Luego tengo mi servicio, mi interfaz post, que adentro tiene métodos comunes a un CRUD, ¿sí? A una alta, baja modificación, a un create, read, update y delete. ¿Sí? Tengo mi getAll, mi getById, mi delete y el save internamente lo que hace es un agregar o un actualizar. ¿Sí? No me hace falta hacer el método update. Eso para un post. Y lo mismo para un usuario. Si un usuario tiene un obtener todo, un obtener por ID, un obtener por email, un obtener por email y password, un modificar password, un modificar email. ¿Sí? Son diferentes métodos que se les puede ir a ustedes ocurriendo. ¿Sí? Un delete y de nuevo el save. ¿Por qué hago una interfaz para cada uno con los métodos a través de los cuales yo quiero hacer mi CRUD, mi ABM? Porque mi proyecto MVC lo que va a estar leyendo es esta interfaz. ¿Sí? Entonces, internamente, cada uno de los controladores lo que hacen es llamar a esta interfaz. Y esta interfaz puede estar implementada por un proyecto que consume un Entity Framework o por un proyecto que consume datos en memoria, lo que se llama un proyecto fake, un proyecto falso. ¿Sí? Eso es muy común
en el caso de querer hacer unit test, por ejemplo, ¿sí? Porque uno no puede hacer unit test contra una base de datos. Uno tiene que hacer unit test de la lógica del negocio que está haciendo contra datos falsos, por ejemplo, porque tiene que ser instantánea la respuesta de mi unit test, ¿sí? Entonces, el patrón este de diseño es un repository pattern, ¿sí? Así se llama este patrón de diseño, que es muy bueno, que en sí básicamente es encapsular todo. Yo hago una interfaz y mi MVC lo que va a hacer es consumir esta interfaz. Entonces, luego, un proyecto de unit test puede consumir también esta misma interfaz, pero a través de otro proyecto que no haga Entity Framework, ¿sí? Por ejemplo, para que lo vean más claro, vamos a agregar un proyecto que va a consumir esta interfaz, ¿sí? Lo vamos a llamar MyBlog Service, ¿sí? Vamos a agregar un nuevo proyecto. Fíjense que hasta ahora estamos creando muchas class libraries, ¿sí? Todas DLLs. Si no les gusta modularizar tanto el código, no hace falta, pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. La documentación tiende a llevar a uno a que haga estas cosas, ¿sí? Modularizar todo el código lo más posible. Entonces ahora vamos a crear un service que en sí no es un servicio web ni nada de eso, ¿sí? Sino que es un proyecto que va a estar consumiendo mi interfaz. Entonces acá vamos a agregar las clases ya generadas para no tener que tipearlas de nuevo. Me voy a myblog, a demo, myblog service, y fíjense, acá voy a agregar 4 clases. Paso a explicarles qué hace cada una de estas clases. Tenemos una... me falta hacer herencia de... Vamos por user service primero. User service, está bien, siempre hace falta referencia al dominio, ¿sí? Para que vean las clases en sí. Entonces vamos a agregar el dominio. Y tengo que agregar la user interface. Reference, la clase contract. Bien. Esto usa Entity Framework, así que acá nuevamente tengo que hacer... Fíjense que le agregué la referencia de Entity Framework a 3 proyectos. En vez de ir uno por uno haciéndolo, yo me podría haber parado arriba de la solución y haber puesto Manage Nugget Package for Solution. Y entonces ahí uno baja un paquete para una cantidad X de proyectos dentro de la solución, ¿sí? Y no uno por uno, pero bueno, acá lo estamos haciendo uno por uno para que se acostumbren a usar Manage Nugget, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá de nuevo es instalar Entity Framework. Así se acostumbran a utilizar Entity Framework y el Nugget, ¿sí? Ya lo instalo, fíjense que lo instalo rápido porque ya está el paquete bajado local, ¿sí? Bien. ¿Qué más me está faltando? Me está faltando un paquete que utilizo para mapear. Déjenme ver el nombre del paquete. Update Graph. Ya les explico bien lo que hace esta clase. Esto es, graph diff. Graph diff refactor diff. No me estaba buscando nada. Tengo que buscar, si no la busco el otro proyecto, veamos. Manage Nugget Package. Refactor this. Acá está. Ya les explico lo que hace este Refactor this. Es un paquetito que utilizo de Nugget para manipular datos. Bien, ya me lo instalo. Veamos si estamos compilando todo o no compila. Vamos a hacer una compilación de proyecto. Data Access no existe. MyBlog, Data Access. Bien, tengo que hacer una referencia. Add reference, MyBlog, Data Access. ¿Sí? Fíjense. Para que me abra la conexión a la base de datos. Bien, vamos a compilar de nuevo. Security, System Web. Me está faltando System Web. Bien, porque estoy usando Font. Vamos a ir a Assembly y vamos a instalar System Web. System Web.
pim, la marcamos. Listo. Ahora tengo Form Authentication acá. ¿Sí? Bien. Ahora sí lo tendré que compilar. Bien, ahí compilaron mis 5 proyectos. Vamos a ver un poco lo que estamos haciendo en este proyecto. Fíjense. La idea es la siguiente. Este proyecto en sí es el que a través de mi proyecto service, es el que a través de Entity Framework, ¿sí? A través de consultas link queue to entity, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es manipular mi base de datos que generé en mi otra carpeta de acceso a datos, ¿sí? Y voy a devolver los resultados, ¿sí? O sea que acá no hay historia de proceduras, nada, ¿sí? Por ejemplo, la clase User Service está haciendo herencia de la interfaz User Service y es la que implementa todos los métodos. GetAll, GetByID, GetByEmail, ¿sí? Están todos los métodos implementados que me pide la interfaz y User Service. Y internamente lo que hago es abrir el contexto de mi Entity Framework a través de esta clase base. Esta clase base lo que hace es mirar a la clase MyBlockContext. MyBlockContext es la que está definida acá abajo. Dentro de MyBlockContext, ¿sí? Fíjense, esta es la que va a abrir la conexión a la base de datos. Y si ya está la base de datos, me la devuelve. Si no, la genera. ¿Sí? Yo corrí una update database, así que ya me creo la base de datos. Entonces, yo hago un using para que me abra, es como un open connection, ¿sí? Abro la conexión a la base de datos y corro una query link queue to entity, ¿sí? Esto es lo que se llama link queue methods, ¿sí? Devuélveme todos los usuarios, devuélveme los usuarios por ID, devuélveme los usuarios por mail, ¿sí? Veamos el save, fíjense el save. El save toma como parámetro un usuario, ¿sí? A ese usuario, si el ID es empty, significa que lo quiero agregar por primera vez, y si no, lo actualizo. ¿Sí? Esto sería el add, y esto sería el update. ¿Sí? Una vez que hice todo, hago un dbcontext SaveChange. SaveChange es el método que utiliza Entity Framework para guardar los datos en la base de datos. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un montón de queries, puedo hacer un montón de consultas, todo lo que quiera, y al último todo le hago puntito SaveChange. Y recién ahí me va a hacer el insert, el update, el delete a la base de datos. ¿Sí? Eso hay mucho para ver, porque es toda la lógica de Entity Framework. ¿Sí? Si después tienen preguntas, vemos o miramos un poco más el código. Pero entonces, ¿de qué me sirve haber creado todo a través de interfaces? Que mi proyecto MVC lo que va a estar mirando es mi proyecto contract, ¿sí? Donde tengo definida la interfaz. Y yo el día de mañana lo que le puedo decir es, bueno, fíjense, o sea, si yo directamente, si mi proyecto MVC viera mi proyecto Service, ya directamente están mapeando Entity Framework a ese proyecto, ¿sí? Entonces no le pueden decir el día de mañana que en vez de utilizar Entity Framework, utilice otra clase que tiene implementado el getAll a una lista en memoria, ¿sí? Si utilizan directamente User Service dentro de MVC, ya va a tener mapeado este getAll que trae una query a un Entity Framework, ¿sí? A una base de datos. Si en realidad lo que están ustedes llamando es a este método getAll, pero de otro objeto, ese getAll de esa otra clase puede estar implementado a través de datos falsos, ¿sí? Eso se llama repository pattern, ¿sí? Entity Framework en sí ya usa un patrón similar, ¿sí? Ya usa repository pattern, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos toda la estructura. Tenemos mi capa de datos, mi capa de negocios. Lo que voy a hacer ahora es mi proyecto en MVC. Me parece que directamente voy a borrar este. Y voy a cargar uno ya generado. Entonces voy a hacer, me paro arriba de la solución y pongo add existing website, no, miento, add existing project, me voy a escritorio, me voy a demo, me voy al que yo traje ya armado y hice al revés. A ver. Lo tengo. MyBlog. Me parece que no tengo más. Lo tengo acá. MyBlog. Vamos a copiarlo de acá. Copiar. Vamos a tirarlo acá adentro. Tenemos MyBlog.
Pegar. Lo copiamos acá. Bien. Y ahora vamos a mi solución. Ponemos add existing project. Y vamos de vuelta a escritorio, demo, my blog MVC. Y agregamos este proyecto de MVC, ya está todo el código adentro, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es explicarles más o menos la estructura que armé. Vamos a compilarlo, a ver si compila. Está restaurando algún paquete Nugget. Fíjense que Nugget solo lee la carpeta con sus paquetes y si le falta algún paquete del proyecto lo descarga solo Nugget de internet. ¿Sí? Incluso ustedes le pueden setear que Nugget actualice los paquetes solo. Eso no sé si es bueno, pero se puede hacer también. O sea, decirle que si el día de mañana yo estoy compilando mi proyecto y existe una nueva versión de Entity Framework, que me la descargue. ¿Sí? Y me actualiza el paquete de Entity Framework dentro de mi proyecto. Pasa que a veces eso puede traer más problemas que soluciones. Pero la idea de Nugget es genial, ¿sí? Porque uno no tiene que ir más a Google ni buscar una DLL ni nada, ¿sí? Pueden descargar todo a través de Nugget y listo. O sea, a través del Visual Studio hacen todo. Esto lo está haciendo a través de internet, así que puede ser que se demore un poco. Listo. Vamos a setearlo como proyecto de inicio, set a start to project. Veamos si sigue compilando todo. Les voy a mostrar un poco qué es lo que hace este proyecto en sí. Este ya tiene la base de datos generada, appdata. Sí, bueno, fíjense, le voy a dar en F5, control F5 para que corra la aplicación. Veamos si corre. Ahora es la parte. Cruzamos los dedos. Nos puede servir por Easy News. Ese error es nuevo. A ver. Le damos F5. Bien, ahí levantó. Entonces, fíjense, vamos a mostrar en el Chrome el sitio en sí, o sea, lo que queríamos representar con la demo. Está en modo debug, así que se va a demorar unos segundos, está por hacer unos minutos, pero no creo que demore tanto. Este blog es muy sencillo, ¿sí? Todo el estilo lo estoy sacando a través de Bootstrap y todo lo que son los datos se está utilizando Entity Framework, ¿sí? Así que yo más que el sitio en sí, lo que les quiero mostrar es la estructura dentro del Visual Studio. Pero fíjense, cuando se levanta el blog en sí, lo que hace es mostrarme un banner, ¿sí? Yo les voy a mostrar dónde saqué todo el estilo y demás, pero todo esto está hecho con Bootstrap, ¿sí? Bootstrap en sí es mucho CSS y mucho JavaScript, ¿sí? Acá hay cursos de Microsoft, los que son de HTML5, por ejemplo, ahí ven Bootstrap, ¿sí? Lo ven también en donde vemos MVC y en el curso de Web Forms, ¿sí? Pero Bootstrap, así como Entity Framework y MVC, son mundos con un montón de información para estudiar, ¿sí? Bootstrap es mucho CSS y mucho JavaScript, jQuery. Pero en sí, fíjense lo que está haciendo. Es un blog en donde si yo scrolleo hacia abajo, me muestra el título de un post, el comentario que yo agregué y por quién fue posteado, la fecha y la hora y demás, ¿sí? Así con cada uno de los posts que encuentro. Fíjense que estos son los 3 posts que yo cargué por defecto cuando corrí el set method del update database, ¿sí? Solo me cargó información, ¿sí? Acá tienen un footer abajo de todo con Twitter, Facebook y GitHub. Y a su vez tienen un home y un contact, ¿sí? Esta es la página principal del blog. Fíjense que hace un efecto el home y el contact de arriba cuando uno se scrollea. Yo lo que quiero que vean es la capacidad que tiene Bootstrap, por ejemplo. Fíjense que yo, por ejemplo, puedo ir incrementando el tamaño del browser y el sitio se sigue viendo relativamente bien. O sea, en ningún momento me apareció la barra de scroll de abajo. Todo el texto sigue creciendo de tal manera que el sitio se sigue... Fíjense que estas no son imágenes, por ejemplo. Son fondos HTML. Es como si fuera un pixel. Es un color negro.
que va logrando eso. Fíjense, yo sigo agrandando la pantalla, ¿sí? Fíjense, le sigo haciendo zoom y se sigue viendo bien el sitio. ¿Sí? No se rompe, el menú nunca se me rompió. Todo eso lo hace Bootstrap. ¿Sí? Lo voy a minimizar a su tamaño normal y fíjense que vamos a hacer otro juego más. Vamos a poner la pantalla a un tamaño de un celular. Fíjense, yo me muevo hacia la izquierda. Vamos a pegarla acá lo más posible. Yo me muevo con la pantalla y el sitio... ¿Me está molestando esto? El sitio crece, se resizea solo. ¿Sí? Fíjense, voy a minimizar, sigo minimizando, fíjense que todo el tiempo se ve bien el sitio. Yo sigo viendo mis posts, sigo viendo mi Twitter, mi Facebook abajo, sigo viendo mi menú arriba y mi banner. Lo sigo minimizando hasta todo lo que dé y eso ya sería más o menos un celular. ¿Sí? Fíjense que el menú lo contrajo y se ven se despliega abajo. Sigo viendo mi banner, sigo viendo mis posts y sigo viendo mi footer acá abajo. ¿Sí? Y todo el tiempo estoy resizeando el sitio. ¿Sí? Bien. Vean, bien. Entonces esta es la página principal y yo lo que quiero que vean es que si yo me voy a un /admin, lo que hago es pedirle autenticación al usuario. Voy a loguearme con el usuario que me creó el seed method. Si no se acuerdan, un usuario que se llama sebamail.com y el password que no está encriptado es 123. Voy a login y fíjense que acá lo que hice es irme a otro panel de administración en donde yo acá puedo administrar todo mi sitio. ¿Sí? Por un lado tengo el blog, la UI bonita del blog donde veo todos mis posts y por otro lado haciendo /admin me autentico contra el sitio y voy a un panel de administración en donde, bueno, acá lo que tienen para utilizar es tanto posts como users. ¿Sí? El resto son links que no hacen nada, pero es a modo de ejemplo. Así me puedo desloguear. Acá, por ejemplo, dentro de un usuario, ya está el usuario creado por defecto, que se me cargó. Tengo la opción de crear un nuevo usuario, ponerle un nombre, un apellido, un email, un password. ¿Sí? Tengo la opción de editar el usuario, ¿sí? Nombre, apellido, password. ¿Sí? Tengo los posts que ya había creado por defecto con su respectivo autor y si fue publicado o no. ¿Sí? Puedo editar un post, ¿sí? Puedo poner un título, una imagen, una URL, el post en sí, si está publicado, qué fecha de publicación tuvo, ¿sí? Acá puedo abrir un almanaque, puedo actualizar, puedo cancelar, puedo crear un nuevo post, ¿sí? Yo lo que quiero que vean ahora es, por ejemplo, si yo estoy dentro de posts, fíjense que arriba la URL dice admin posts. Si me voy a users, acá la URL dice admin. Si voy a create new user, dice admin user create. ¿Sí? Todo eso lo que hace es URL routing. Ahí ya estamos en MVC. ¿Sí? Vamos a ir un poco más allá de la aplicación en sí, que quedó bonita, vistosa y demás. Yo me puedo volver a mi blog, ¿sí? Y vuelvo a mi blog. Si me voy de vuelta a admin, me voy a mi panel de administración, no me pide loguearme. Si me deslogueo, me loguea del sitio y me vuelve a mi panel del blog. Veamos un poco lo que es MVC. MVC lo que hace es basarse todo a través de rutas, ¿sí? Entonces, dentro de mi carpeta app-start, yo tengo algo llamado root config. Lo que hace este root config es decirme, de acuerdo a lo que viene por URL, toma como primer parámetro, siempre luego del localhost, ¿sí? Siempre tómenlo como path relativo, no como path absoluto, ¿sí? Siempre vean desde acá en adelante, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ese path. Ese path es de acá hacia adelante, ¿sí? Entonces, este es el nombre de un área, este es el nombre del controlador y esta es una acción dentro del controlador. Entonces, fíjense, yo acá lo dividí en dos partes al proyecto MVC. Tengo una carpeta área, donde dentro del área
tengo básicamente eso, un área definida que tiene a su vez sus propios controladores, vistas, ¿sí? Y tengo la parte principal del proyecto que tiene sus propios controladores y vistas. Acá la carpeta model no se utiliza. ¿Por qué? Porque el modelo, que es lo que se representa mi capa de datos, está hecho directamente a través de esta estructura, de mi data access. Yo saco todo lo que es Entity Framework de acá. ¿Sí? Mi proyecto MVC no tiene ni idea de Entity Framework. ¿Sí? No, está pelada la carpeta model. Entonces, fíjense, cuando yo llamo a mi admin user create, básicamente lo que hace es, se mete al área admin, busca un controlador que se llame user, y dentro de ese controlador busca un action method que se llame create. Entonces, fíjense, yo me meto dentro del área admin, ahí adentro tengo que tener un controlador que se llame como user controller, y acá está, user controller. Este user controller, fíjense que es el que está llamando a mi e-user service, a mi interfaz. Entonces luego yo, en todos los action methods, lo que estoy haciendo es llamar a mi interfaz. Fíjense, hago interfaz, get by email, interfaz, get by ID, interfaz, guardar. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, entonces fíjense, tengo un controlador que se llama user, y dentro de ese controlador que se llama user, tengo que tener un action method que se llama create. Entonces fíjense, voy y busco, y acá está el action method que se llama create. Cuando yo lo quiero llamar por primera vez, fíjense que yo quiero entrar dentro de admin. Admin es mi área, ¿sí? Admin barra user barra create. Si yo quiero entrar directamente, no me deja. ¿Por qué? Porque este controlador, este user controller, tiene arriba un atributo authorize. Eso lo que me está diciendo es, yo se lo puse y le estoy diciendo, esos son atributos. ¿Sí? MVC tiene atributos, filtros, ¿sí? Tienen un montón para ver de MVC. Este filtro lo que hace es decirme, si no estás autenticado no podés llegar a este controlador, a este user controller. Entonces lo que voy a hacer es autenticarme. Le digo seba mail, 1, 2, 3, y me autentico. ¿Sí? Entonces, ahora sí, si me voy a mi create new user, admin user create, lo que hace es meterse adentro de este action method. Fíjense, vamos a poner un punto de interrupción. Le doy enter. ¿Ven? Y me llama a mi action method create. A este llega a través de un get, porque yo lo estoy llamando a través de mi URL. Entonces lo que hace es crearme un modelo y se lo devuelvo a la vista. ¿Sí? Ese modelo, ese user view model, está definido dentro de esta carpeta. Dentro de esta carpeta view model, yo me defino una clase user view model, donde adentro tiene atributos que a mí me sirven para todo lo que es la validación del lado de JavaScript. ¿Sí? Le digo que este campo es requerido, que este campo es requerido, que en vez de mostrarme last name, como viene del lado del SQL, me muestre first name. ¿Sí? Todo eso se lo voy diciendo a través de este modelo. Le digo, mostrame first name, mostrame last name. El campo email, hace lo requerido y fíjate que me escriba un email válido. ¿Sí? Eso lo hago a través de una expresión regular. ¿Sí? Entonces, si yo no pongo nada en estos campos y le doy save, JavaScript me va a validar y me va a tirar los errores acá arriba. ¿Sí? Siempre toma, este error se puede customizar, si no muestra un string por defecto. El campo first name es obligatorio y demás. ¿Sí? Bien, quiero que vean el post. Cuando yo le digo Sebas demo Sebas, vamos a poner este mail, Sebas y el password 123. Ahora cuando le doy save, en vez de llamar a este create que llegó a través de un get, va a llamar a este create que llegó a través de un post. Y fíjense, en este create yo le estoy pasando mi objeto, que es el objeto que yo cargué acá. MVC solo se va a encargar de mapear cada uno de estos campos con los campos que tiene este objeto. ¿Sí?
Entonces yo le doy Save y fíjense, se metió en este Create, no en este. Acá lo que va a hacer es validar que el modelo esté bien, o sea, chequea todos los campos, fíjense Model. Adentro del Model están todos los campos. Email, password, el ID no lo tiene porque es un usuario nuevo, tiene un last name y un password. ¿Sí? Chequea si ese usuario ya existe ya por ese email. ¿Sí? Voy a la base de datos y chequeo si ya existe. Mapeo los datos, me guardo como usuario administrador. ¿Sí? Y una vez, fíjense, acá estoy llamando al save, a mi método save. Acá en MVC no tengo ni idea de lo que hace save. ¿Sí? Pero yo sé que si me meto adentro de mi capa de negocios y voy a service y expando user service save, lo que está haciendo internamente es esto. Está haciendo Entity Framework. ¿Sí? Me está guardando el dato si no existe o me lo está actualizando. Y luego lo propaga a la base de datos. ¿Sí? Entonces fíjense lo rápido que trabaja. Está bien que no tiene muchos datos cargados. Pero ahí yo lo cargo, le doy F5 y la aplicación continúa. ¿Ve? Y ya me creó el usuario Sebas. Lo puedo editar. ¿Sí? Y así. Veamos, sigamos un poco más mostrándole la estructura. Entonces fíjense, dentro de mi proyecto MVC, yo tengo que tener siempre mis controladores, las vistas, ¿sí? Fíjense que cuando yo entré a User Controller, por defecto se mete al método index. Eso se lo estoy diciendo acá. Siempre que entres por defecto a la URL admin con un controlador y un action, el controlador tiene que ser, si no me cargaste nada como parámetro, o sea, si yo entro a admin y le doy enter, por defecto me lee la URL que tengo seteada en este mapa. Le digo, anda a user, anda al action method index y el ID en sí es opcional. No hace falta que vaya. Entonces eso lo que hace es buscar un controlador user, buscar un action method index y lo que va a hacer es devolverle algo a esta vista que se llama index. La vista está cargada dentro de la carpeta views. Yo dentro de views tengo una carpeta user, este user es porque el controlador se llama user controller. Entonces dentro de esta carpeta user tengo mi vista index. ¿Sí? Esta vista index es básicamente HTML. ¿Sí? Fíjense que adentro lo que tengo es HTML plano. Olvídense de los ASP2.button, ASP2.gridView. MVC vuelve a lo que es el concepto de HTML puro. ¿Sí? Fíjense que acá estoy viendo una pantalla, la extensión de las vistas en MVC no es .aspx como era un web form, es .cshtml o .bbhtml, si es C# o Visual Basic. Y en particular, acá lo que estamos usando es Razor como motor de vista. ¿Sí? En Razor uno le puede decir, bueno, recórreme todos los usuarios que tenés y anda diciéndome usuario, puntito nombre, usuario, punto apellido, usuario, punto email. Y fíjense cómo esto me está tirando de error el Visual esto, pero esto anda porque lo estamos viendo acá. ¿Sí? Me está tirando que no encuentro las cosas, pero no está compilando bien. Me dice que no encuentro usuario y demás, pero bueno, tendría que compilarlo de vuelta. Fíjense cómo pueden mezclar Razor con HTML. Yo le digo, generar un tags, este es el botón de edit, o sea, el botón que está acá, el que dice edit, ¿sí? el editar usuario. Ese botón edit, lo que hace internamente es irse a la URL que yo le voy a decir a través de Razor. Uso el helper URL action y le digo, andate al action method edit del controlador user. Entonces cada vez que cliquean edit, lo que hace es irse al controlador user y busca el action method edit. ¿Sí? Y fíjense que ese action method edit toma como parámetro un ID. Entonces yo le tengo que pasar el ID del usuario que quiero editar. Y es lo que viene acá como parámetro. ¿Sí? Lo busco en la base de datos y lo muestro. ¿Sí? Es todo a mano en MVC. Van generando todo el HTML. ¿Sí? Fíjense la idea de master page en MVC. En MVC lo que tenemos es un layout.
Fíjense, dentro de la carpeta vistas, tenemos una carpeta por cada controlador, ¿sí? Y luego tenemos una carpeta shared, que la carpeta shared es común a todos los controladores, ¿sí? Entonces, si un controlador, el user controller, quiere devolver la vista create, por ejemplo, si esa vista no existe dentro de la carpeta user, supongamos que esta vista no existiera, lo que hace es buscarla por defecto en la carpeta shared. Si tampoco existe en shared, tira error por pantalla, diciéndoles que no encuentra la vista llamada create. Lo que uno entonces tira en la carpeta shared es lo que es común a todo el proyecto MVC, en particular la vista layout, que sería su página principal. El resto son páginas parciales, son partial views, lo que serían user controls, ¿sí? En webform. Fíjense que mi vista, si yo me meto dentro de user, mi create en sí, el crear de un usuario en sí es un partial view. ¿Sí? Acá no tienen los tags HTML, header, body, ¿sí? Acá tienen lo que sería un user control en webform. O sea, HTML que por sí solo no se puede renderizar en un browser porque necesita de los tags header y body, al menos, ¿sí? Todo esto son partial view, o sea, son páginas que van a ser embebidas dentro de una página principal. ¿Cómo sabe cada una de estas páginas a dónde tiene que ser embebida? Porque busca internamente una propiedad dentro de cada vista que se llama layout, que directamente ahora en las nuevas versiones de MVC se setea directamente en esta vista. Si ustedes, esto es así por defecto, crean una vista denominada View Start, ¿sí? Y dentro de esta vista View Start, a través de Razor le ponen el layout que tenés, le dicen dónde está tirado el layout. Admin, shared layout. Entonces le dicen, tu página principal es esta. Entonces cada una de estas vistas, para no ir definiendo arriba de cada una, a cada una de estas vistas, acá. Para no ir definiendo el layout, la propiedad layout en cada una de estas vistas, directamente lo que hacen es definirla dentro de la vista View Start. Entonces cada una de estas se mete acá adentro y busca layout. Entonces dentro del layout es donde está todo el código que me va a representar el cuerpo de mi página. ¿Sí? Fíjense que acá es donde está toda la parte de Bootstrap, CSS, jQuery, ¿sí? Toda una capa para, fíjense que acá está todo lo que es el CSS de Bootstrap, todo lo que es el CSS del panel de administración, lo que es jQuery, tienen el panel de navegación, ¿sí? Esta es la parte administrativa, ¿sí? O sea, es este panel de navegación de acá a la izquierda. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es, bueno, el render, fíjense que esto en sí es el body. O sea, esto que se muestra acá, todo esto, es este pedacito de HTML. Yo le digo, a través del método Razor Render Body, que lo que tiene que hacer es pegarme acá adentro lo que yo le esté diciendo acá, por ejemplo, en el create. Entonces, viene con todo esto y me lo tira acá adentro. Y lo termina renderizando acá. ¿Sí? Esa es la manera como antes, por ejemplo, en Webforms, hacían con Content Placeholders. Por ejemplo, si alguna vez hicieron Webforms, acá esta es la manera en que manejan Masterpage. Y abajo de todo, por práctica, uno lo que hace es tirar el resto de los JavaScripts que va a necesitar. Por ejemplo, el JavaScript jQuery Validate es el que me valida los formularios del lado de JavaScript, ¿sí? El que me está diciendo que si yo quiero crear un nuevo usuario y le doy Save, no vaya al servidor, ¿sí? Todo esto me está validando el lado del cliente a través de estas validaciones, ¿sí? Todo eso yo lo tengo tirado dentro de una carpetita Content. Dentro de mi carpetita Content yo tengo todo mi JavaScript, jQuery, Bootstrap y demás. Bien. Toda esta estructura es para la parte admin, ¿sí? O sea, todo esto es para simplemente hacer barra admin acá arriba, ¿sí? Y yo ver el panel de administración. Cuando yo me voy del área admin y me quiero ir a la home, toda esta estructura está definida fuera del área, ¿sí? Yo voy a colapsar mi área
Y fíjense que en la parte principal yo de nuevo tengo controladores, donde tengo mi home, que la home directamente lo que hace es, en un action method index, devuelve todos los posts, hago post service get all, y le doy a esta vista todos los posts, ¿sí? Que básicamente son todos los posts que estoy mostrando acá abajo a través de Razor. ¿Sí? Tengo mis vistas, donde las vistas tengo lo que es la home, ¿sí? Esta index es la que estamos viendo acá, y nuevamente tengo mi carpeta shared con mi layout, donde este es el layout, pero para todo lo que es lo que estaba fuera del área admin, o sea, todas las páginas que yo tenga en mi sitio principal, home, contact, about us, o si yo cliqueo algún post en particular y demás, va a estar mirando esta carpeta views, el área principal, y no el área admin acá adentro. ¿Sí? Olvidémonos del área admin por un rato. ¿Sí? Entonces acá de nuevo yo tengo Bootstrap, tengo mi blog, el CSS que no hace falta para el blog, tengo mi panel de navegación, ¿sí? De vuelta tengo mi render body, tengo mi footer, todo esto se puede modularizar también. ¿Sí? Bien. Y creo que hasta ahí ya estamos. Todo lo que es Bootstrap, básicamente, yo lo googleé y ya está. O sea, Bootstrap, al ser tan nuevo, tiene mucho contenido subido a la nube, ¿sí? Mucho contenido en Google. Entonces yo, por ejemplo, para esta demo se me pidió armar un blog, ¿sí? Que utilizara Bootstrap. Entonces yo lo que hice fue poner en Google Bootstrap blog y bajé un template, ¿sí? Que venía con una página principal y con lo que es el JavaScript que le hacía falta y el CSS, ¿sí? El blog CSS, el Bootstrap CSS y demás, me lo descargué y también puse en Google Bootstrap Admin Panel y me bajó un ejemplo que es básicamente esto, un panel de navegación a la izquierda y un contenedor principal a la derecha. O sea, si yo no hice nada de CSS, ya está todo armado, Bootstrap me lo armo solo. Entonces, si yo básicamente en mis layouts principales comento este CSS, se rompe el sitio. O sea, deja de mostrarlo bonito, me elimina todo el CSS. Sí. Y Bootstrap también, fíjense que lo que hace a través de un montón de clases de navegación, de collapse, intro header, container, son todas clases autodefinidas por Bootstrap que van manejando el CSS del sitio. ¿Sí? Bootstrap es mucho CSS y mucho JavaScript. ¿Sí? Fíjense que puedo bajar la versión minifile de cada uno de los archivos. ¿Sí? Fíjense que estos son Get Bootstrap, así se llama el sitio. ¿Sí? Y ya está, uno copia y pega el contenido y ya tiene un blog bonito para mostrar en la web. ¿Sí? Y luego uno lo que hace es customizarlo, cambiarle los colores, todo lo que uno quiera. ¿Sí? Pero Bootstrap es muy amigable y es muy vistoso. Te da toda la posibilidad de renderizar de la manera que uno quiera. Ya llevamos 1 hora de demo y no me puedo explayar más. ¿Sí? Hay mucho para estudiar acá. ¿Sí? Tienen muchos patrones de diseño, tienen todo lo que es la estructura de MVC, ¿sí? Tienen que ver la idea de crear controladores, vistas y modelos, tienen todo lo que es la capa de datos, Entity Framework Core Fields y demás. ¿Sí? Todo eso se da en los cursos que damos dentro de Intertron, ¿sí? Los cursos oficiales de Microsoft. Ustedes van a ver MVC, Web Forms, Bootstrap, jQuery, AngularJS, Entity Framework Core Fields, Model Field, SQL Fields, todos los patrones de diseño que quieran. ¿Sí? Yo doy por terminada la demo acá. Lo que voy a hacer es, tenía que hacer que ustedes pudieran hacer una encuesta. Veo que ya me han tirado preguntas acá. Déjenme ver, tengo que tirarles una encuesta ahora. Me dan unos segundos. Bueno, no va a haber encuesta, así que pregúntenme lo que ustedes quieran y yo más o menos veo si les puedo responder.
A ver, un par de preguntas de... ¿Sí dejo escuchar? Si pueden usar Migration usando una... Sí, cualquier cosa que ustedes piensen que no pueden... me están preguntando si pueden usar Migration con una base de datos que ya exista, ¿sí? Básicamente, Microsoft lo que tiene Microsoft es a que todo el mundo utilice Entity Framework y si es factible CodeFirst. CodeFirst tiene ese concepto de que quiere autogenerar todo, pero a medida que van apareciendo nuevas versiones de Entity Framework, CodeFirst va mejorando y mucho, ¿sí? Antes no existía la posibilidad de hacer migration y ahora sí existe y eso les permite decirle que trabaje sobre una base de datos ya existente, por ejemplo, o que haga rollback o backup, de todo. ¿Sí? No le tengan miedo a Entity Framework CodeFirst ni a migrations, ¿sí? Es bastante potente y a nivel de desarrollador es genial porque uno no depende ya más de un DBA. Puede hacer todo solo sin que me estén diciendo qué hacer o qué no hacer con los gestores de proceduras, por ejemplo. ¿Sí? Acá me dicen que estuvo buena la demo y la pregunta es, ¿hay posibilidad de que compartas este producto? Sí, creo que la idea es que van a compartir. Yo después voy a dejar la demo para que la puedan descargar y la puedan, no hay problema por eso. Así pueden jugar ustedes con el código. Entonces se va a compartir la demo. Me piden que muestre de nuevo el root config. Básicamente, con las áreas no se hagan drama, es muy sencillo. Ustedes lo que hacen es hacer clic derecho y ponen add y acá ponen área, ¿sí? Entonces eso les va a crear un área y ya les tira el root ahí adentro. Entonces lo que me piden mostrar es esto, este admin area registration. Y fíjense que ahí lo que hacen es armar una ruta, de acuerdo a lo que ustedes quieran rutear el área. Y luego lo que hacen es irse al Global ASAC y dentro del Global ASAC, que es, setean su nueva ruta. ¿Ven? Ponen register all areas y eso lo que va a hacer es mirar si existen áreas dentro de su proyecto y registra esas rutas arriba de las rutas que tiene por defecto el proyecto. ¿Sí? Bueno, no veo más preguntas excepto que me preguntan si vamos a subir la demo a algún lado, supongo que sí, y me preguntan si se puede ver la charla de vuelta. ¿Van a subir la charla a algún lado? Sí, la charla, sí, se va a subir tanto el ejemplo como la demo, no se hagan problema. Luego de acá les van a mandar los mails. Bueno, estamos finalizando la charla, les damos las gracias a todos por haber asistido, las gracias a Sebastián, que fue quien los acompañó esta tarde. Bueno, les recordamos que pueden capacitarse en nuestro centro de Intertron Education. Para contactarse directamente con el centro o hacerles preguntas a Sebastián, pueden hacerlo a capacitación@intertron.com.ar. Ahí los van a estar asesorando muy bien. O pueden directamente contactarse conmigo, llamen a la empresa sin miedo, es 0351-422-7070, preguntan por Florencia y ahí los vamos a estar asesorando y atendiendo correctamente. Les damos las gracias a todos por haber participado. Les recuerdo que en lo que resta del mes de febrero vamos a seguir realizando charlas, por lo que les pedimos a los interesados que se sigan inscribiendo para que bueno, puedan seguir capacitándose de esta manera y conocer un poco más de lo que hacemos acá en Intertron. Les damos muchas gracias y muy buenas tardes a todos.